Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Leider, nuevamente gustoso de estar haciendo un deber para su materia. El día de hoy vamos a contrastar el caso de la profesora Mónica con algo que me ha pasado a mí o yo he vivido y he encontrado en mi caso muchos problemas, pero los cuales abordaré 5 problemas importantes de las cuales di soluciones o también di propuestas de los cuales fueron aceptados. Hablaré del primer caso, el caso que antes de que yo llegara a los maestros en la escuelita donde yo trabajé, que se llamaba Punibocana, hay días que los niños no llegaban sin textos, sin libros, sin cuadernos, sin nada, y les preguntaba el por qué. Y me dijeron que era porque el anterior maestro les había manifestado que días de lluvia no debían traer ningún tipo de material como cuaderno, texto o libro, porque se podía mojar. Y obviamente yo en mis clases me quedaba como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué realizo? Sin texto, sin cuaderno, sin libro, sin nada. Para lo cual yo digo una solución o la respuesta a ese problema fue ya no enviar libros ni nada por el estilo, sino mandar actividades en una sola hoja en base a los temas que se veía, y así no llevaban textos muy pesados o los cuadernos no se malograban, y les mandaba el trabajito en una fundita, y así los niños al día siguiente me volvían a traer una carpetita bien hechito, y así evité de que los niños siguieran haciendo lo que hacían, sino que sí llevaban deberes, pero me traían, ya no llevaban todo el cuaderno como anteriormente. El siguiente problema que encontré fue que al trabajar en unidades de habla hispana, muchos de los maestros, creo por vergüenza o por miedo a que se burlen de la forma en cómo nos expresamos los quichuas, no, no hablaban frente a los estudiantes. Y cuando yo llegué, yo empecé a hablar quichua y se decían, profe, ¿usted en qué idioma está hablando? Suena chistoso. Y, se me empezaron a burlar porque el profesor anterior, siendo quichua, nunca había abordado estas palabras o temas en quichua, pero yo les di a entender que en algún momento iba a ser necesario que ellos entendieran y hablaran el quichua, porque no siempre iban a pasar en su comunidad, sino iban a migrar o a estar en otros lugares donde quizás les pueden estar insultando y ellos sin entender ni una sola palabra del idioma que se domina aquí en Napo, por ejemplo, que es el quichua. Entonces, por ende, con mis padres de familia llegué a la conclusión de que yo iba a hablar algunas palabras, oraciones en quichua, y los niños al inicio sí se me burlaron, pero luego me decían, profe, ¿cómo se dice? ¿Cómo se habla? Y trataban de mezclar el español y el quichua en sus conversaciones conmigo. Entonces, fue algo muy productivo en ese aspecto. El siguiente problema que encontré fue que eh, eh, llegué a una escuelita que se llamaba República de Francia, y el docente tenía una ley que si llegaban atrasados se quedaban fuera, porque decían que eran unos vagos por haber llegado tarde, y por ende como forma de castigo les hacía ingresar en la hora del receso, mientras que los otros estudiantes estaban en clase. Entonces me pareció una manera fea de atrasarle a un niño, pudiendo preguntarle por qué, cuál fue el motivo de su retraso, y así evitar que los niños se queden atrás con las clases, ¿no? Entonces, mis padres de familia muchas veces me agradecían, profe, está bien lo que usted hace, porque así debería ser un maestro. Eso fue lo que encontré. Y la otra, que fue, también trabajé en la zona Bobrani, un pueblo milenario que tiene mucho que ofrecer a nosotros. Ahí se aplicaba el castigo físico y los padres de familia aplaudían que el docente hiciera eso. Entonces, por ende, profe, yo llegué, muchas veces tuve reuniones, decían que los estudiantes tenían derechos. Podía haber otro tipo de castigos o sanciones, pero no físicos. Entonces fui muchas veces agradecido porque cambié la forma de ser de ellos, porque se le tenía como un miedo al profesor, no respeto, era un miedo. Y conmigo traté de que cuando era de jugar, jugar, cuando era de trabajar, trabajar, y cuando era de ser amigos, éramos amigos, porque no todo siempre iba a estar con la cara fruncida o con un mal genio. Y por último, creo que esto pasa mucho en el área rural. Los docentes trabajan hasta las 10 y chao. Y los niños donde yo llegué a trabajar, ¿qué hacían? Profe, ya a las 10 ya queremos irnos a la casa. Profe, ya me quiero ir, ya estoy cansado. Porque era viernes. Los otros días no se quejaba. ¿Y cuál fue la solución a este tipo de inconvenientes que tuve? Lo siguiente.
que decía, cogemos clases normales, de 7 a 11 clases normales, y a partir de las 2 horas restantes, ¿qué hacíamos? Hacíamos integración con comida, con juegos, arreglábamos el aula, alistábamos lo que es los materiales. El punto es que cumplíamos la jornada completa hasta la 1 que era. Entonces los niños ya empezaron a decir, listo, vamos a trabajar hasta las 11 y a partir de eso tenemos que dar limpio el aula, tenemos que jugar, reírnos, porque también tenían derecho a distraerse, porque era un fin de semana, pero no dejarles hasta las 10 y de que ellos hagan lo que sea. Entonces, fue profe, yo he encontrado, tengo muchos más inconvenientes que he encontrado como docente a lo largo de mi trayectoria, pero como en el caso de la profesora Mónica, muchas veces, a veces en institutos, en la universidad no nos enseñan estos tipos de problemas que vamos a encontrar. Por ende, profe, espero que me haya dado a entender cómo he vivido y cómo he manejado este tipo de problemas o las soluciones que he dado. Bueno, profe, por mi parte, cuídese, nos vemos, profe, y chao.